Mañanas en Libertad. Carlos Mazón anunciará hoy su dimisión como presidente de la Generalidad Valenciana, un año después de la dana, según adelantan fuentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana The Objective. El dirigente popular ha aceptado finalmente la salida que le reclamaba la dirección nacional del partido en los últimos días. Como parte del acuerdo alcanzado, Mazón ha pactado con Alberto Núñez Feijóo que Juanfran Pérez Llorca, actual secretario general del PP valenciano, sea quien le suceda al frente del Ejecutivo Autonómico en lugar de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El pacto se cerró tras varias conversaciones telefónicas mantenidas ayer entre Mazón y Feijóo. Durante buena parte de la jornada, el presidente valenciano permaneció en Alicante reunido con Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y persona de máxima confianza de la dirección nacional. La candidatura de Pérez Llorca deberá contar con el respaldo de Vox en las Cortes Valencianas para prosperar. Si logra ser investido, el PP evitaría unas elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, un escenario que Génova pretende esquivar debido a los últimos sondeos que reflejan un notable desgaste de la marca popular en favor de Vox. Bueno, pues parece más que claro que Carlos Mazón ha pactado su dimisión con Alberto Núñez Feijóo a cambio de que le sucediera directamente su número 2 en el partido y por tanto se pudiera trazar una especie de continuidad entre lo que es el gobierno de Carlos Mazón en la Generalidad Valenciana y esta nueva etapa. Lo que es interesante es precisamente por qué ahora, por qué ha habido este movimiento y no se sabe bien si realmente es que Carlos Mazón ha echado un pulso a Feijóo para controlar su sucesión frente a lo que querían directamente desde Génova, que apuntaban a que querían que fuera María José Catalá, la actual alcaldesa de Valencia, la sucesora. Incluso se hablaba de Camps, pero no de Paco Camps, sino de Gerardo Camps, otro de las voces que se ponían encima de la mesa, así como Vicente Mompó, que era pues el líder del PP valenciano. Pero lo cierto es que si se produce esa continuidad y si realmente se presenta como candidato el diputado en Cortes Pérez Llorca, habrá una continuidad en la legislatura, como les estamos diciendo, y no se convocarán nuevas elecciones. Esto en un principio le vendría bien al Partido Popular, porque con esta serie de movimientos hay cosas que seguimos sin entender y yo creo que los votantes del Partido Popular en Valencia tampoco entienden bien cómo 12 meses después de la dana, de la tragedia, se produce esta pequeña crisis. Ha sido, por así decirlo, una lenta resolución del conflicto, si es que había conflicto dentro del Partido Popular Valenciano y como les digo, entre las cosas que no entendemos está si Carlos Mazón tenía un empeño en enrocarse en el cargo, si había ciertas vacilaciones por parte de Alberto Núñez Feijóo en echarlo, en mantenerlo, si le compensaba a Alberto Núñez Feijóo tener a Carlos Mazón ahí para que fuera, por así decirlo, el foco de la crisis y que todas las críticas se centraran en él, pero la crisis parece que al final lo que ha hecho es perpetuarse durante 12 meses, alargando esta agonía y dar ciertas alas al gobierno de Pedro Sánchez a la luz de cómo hemos visto que gestionaban la tragedia o cómo hemos visto que gestionaban el aniversario. Específicamente hablando de un momento que ya se ha convertido en parte de la historia de España, de Valencia lógicamente y también de la historia de España, que es ese funeral laico de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Sí que vimos ese momento en el que pues algunas personas gritaban, increpaban a Carlos Mazón, también al presidente del gobierno y también a sus majestades los reyes, pero que se ponía a Mazón como permítame la expresión, pelele de todas estas críticas y todas estas acusaciones. Y así montó Pedro Sánchez, así orquestó el gobierno de Pedro Sánchez esa suerte de homenaje que casi ya les digo que se convirtió en un acto de repudio y que hizo que se pusiera pues Carlos Mazón de nuevo en el centro de las críticas, porque le cayeron absolutamente todas, las de su propio partido, del Partido Popular de Valencia y también a nivel nacional, también las del gobierno y las de algunas personas que dijeron, pues efectivamente, ya no tiene remedio esto de Carlos Mazón en la Generalidad Valenciana, quizás está más que amortizado y por tanto, pues el propio entorno de Mazón fue el que le empezó a decir que quizás debía irse, ¿no? Que ya no contaba ni siquiera con el respaldo del Partido Popular. Lo que sí que está claro es que la gestión de Alberto Núñez Feijóo es bastante, no sé, cuestionable en el sentido de que se ha dilatado en el tiempo, ya no solo en estas últimas horas, que como les digo ha sido un fin de semana agónico para el PP valenciano, que nos ha tenido inalvis a todos los periodistas hasta el punto de que ayer mismo comenzó a hablarse de si realmente pues, se iba a producir esa dimisión o no.
sino que ya les digo que es una crisis de larga duración. ¿Por qué ahora? Pues señores, sigo sin entenderlo. Ni lo entiendo yo, ni lo entienden quizás, como les digo, los votantes del PP valencianos, porque con este movimiento lo que hace Alberto Núñez Feijóo es decir que lo que valía hace unos meses ahora ya no es válido y que el respaldo que le daba a Carlos Mazón con ese prietas las filas, pues no era tal, sino que era casi una pantomima para utilizarle, como les digo, como pelele que fuera el foco de todas las críticas de la opinión pública. Lo que ha hecho el PP con la gestión de la crisis es, en mi opinión, algo bastante lamentable, pero también con la gestión de la catástrofe. Y me refiero directamente a cómo es posible que desde el PP no se haya señalado continuamente al gobierno de Pedro Sánchez como responsable último de la catástrofe de la Dana. Recuerden ustedes que no estaba solamente afectada Valencia, sino que también estaba afectada Albacete. Y dado que eran dos provincias de dos comunidades autónomas distintas, tenía que haber tomado las riendas el gobierno a la hora de hacer frente a esa crisis, a esa catástrofe. Pero no solo eso, sino que en cuanto a la infraestructura hidráulica, en cuanto a las obras que se tenían que haber llevado a cabo, el Partido Popular ha sido muy tibio a la hora de no reclamarle al Ministerio de Transición Ecológica sus responsabilidades. Y recuerdan ustedes que si se produjo tal catástrofe de tal magnitud, en buena medida fue porque, amparados en presuntas, medidas medioambientales, buenistas, sostenibles, no se limpiaron de manera correcta pues todos los cauces de los ríos, provocando esos tapones tan tremendos que ya ven que, como saben ustedes, hace un año acabaron con la vida de más de 230 personas en Valencia y también en Albacete. Por ahí tenía que haber actuado el Partido Popular, señalando directamente al Gobierno central. Pero no solo eso, señores. Imagínense ustedes si a los votantes valencianos les dicen que respaldan a un candidato que al año dicen que no vale y que está amortizado. ¿En qué queda la opinión de los votantes valencianos respecto a su partido, respecto al Partido Popular? Con esta medida, si se fuera a elecciones, yo creo que el Partido Popular podría quedar incluso en tercera posición. Y quizás en tercera posición no, porque el Partido Socialista en general, en la Generalidad Valenciana, es un partido bastante odiado. Naturalmente se ha considerado la Comunidad Valenciana, el Levante español, más de derechas, y de hecho se ha dicho en muchas ocasiones que era el caladero de votos del Partido Popular, de ahí que tenga tanto peso en la dirección nacional. Pero lo que dejan ahí es pues un partido bastante solitario, y sobre todo se dijo hace tiempo en el Partido Popular que las organizaciones regionales del partido eran las que tenían plena autonomía y eran las que iban a tomar las decisiones últimas respecto a temas políticos que más les afectaran directamente. Y este es el caso de Carlos Mazón. No sé si han cambiado las cosas dentro de Génova o no, pero todo apunta a que a las 9 de la mañana vamos a ver un viraje muy intenso. El PP acentúa su desgaste mientras Vox sigue al alza según el último sondeo de Electomanía. El nuevo electopanel publicado el 2 de noviembre mantiene al Partido Popular como la fuerza más votada en unas hipotéticas elecciones generales con un 31,3% de los sufragios. No obstante, el partido de Alberto Núñez Feijóo continúa perdiendo apoyo. Cae 1,4 puntos en el último mes y 0,3 puntos en la última semana, consolidando así su tendencia descendente. El PSOE se mantiene en segunda posición con un 28,7%, aunque muestra una evolución claramente positiva. Los socialistas ganan 1,7 puntos en un mes y recortan distancia con los populares. Vox refuerza su posición como tercera fuerza nacional con un 18,7% de los votos y prolonga la trayectoria ascendente que inició a mediados de septiembre, cuando marcaba un 17,3%. Por detrás se sitúan Sumar con un 5,4% y Podemos con un 4,5%. Según la proyección de escaños de Electomanía, el bloque de la derecha alcanzaría una amplia mayoría absoluta en el Congreso, con 194 diputados, 130 para el PP y 64 para Vox.
Pues se lo estábamos contando antes, lo que pasaba en Valencia quizás se puede extrapolar también a lo que pasa a nivel nacional. Estamos hablando de el continuo desgaste de los ciudadanos que cuando se tienen que enfrentar a una pregunta como ¿qué va a votar en las siguientes elecciones? Pues lo tienen muy claro. Van a votar a quienes se preocupen por una problemática común, que puede ser la vivienda, la inmigración, el empleo, en fin, todo ello relacionado con la economía, y seguro que si ustedes piensan en cómo estaban hace unos años, pues se darán cuenta de que ha empeorado su calidad de vida, y ha empeorado por el alza de los precios en general, del gas, de la luz, de la gasolina, y lógicamente por ende pues de la llamada cesta de la compra, y esto está poniendo en pie de guerra a los sectores del campo, de la ganadería, del transporte. Y en medio de todo esto, ¿quién está capitalizando el descontento? Pues señores, quien se preocupa directamente por estos temas, por estos asuntos concretos, que es Vox, porque hay una serie de inquietudes en sectores específicos, ya no solamente les estoy hablando del sector primario, de los transportes, sino que también los autónomos están preocupados por la incertidumbre a la que se enfrentan. Ya escucharon ustedes cómo se iban a subir las cuotas, luego dieron marcha atrás directamente desde el gobierno. Con esa incertidumbre, pues dense cuenta, es complicado convivir, ¿no? Tener un plan a largo plazo. Pero también lo han hecho sindicatos, organizaciones sociales, que no están de acuerdo con lo que se está haciendo directamente desde el Ministerio del Trabajo, el de Yolanda Díaz. Y en general todas las consecuencias derivadas de la mala gestión política, ya no solo a nivel nacional, sino en cuanto a política exterior, como por ejemplo pasa con la inmigración descontrolada, la inmigración ilegal. Y Vox está capitalizando el descontento en las calles hasta el punto de que se les considera, por así decirlo, el partido del pueblo. A muchas personas no les gusta esta definición, lo del partido del pueblo, porque dicen que es algo populista. Pero sepan ustedes que quien está proponiendo medidas valientes de carácter social, como por ejemplo con un programa económico liderado por José María Figaredo, es Vox. Es un programa que ayuda a paliar directamente los efectos de la crisis, y no lo está haciendo la izquierda, que tradicionalmente se había vinculado, por así decirlo, al pueblo, ¿no? Al trabajador, al obrero, sino que es Vox. Y lo van a ver ustedes, por ejemplo, el próximo miércoles, que si no me equivoco hay un acto en Fuenlabrada, en Madrid, con Isabel Pérez Moñino, que va a estar José Antonio Fuster y también Carlos Hernández Quero. Un acto en el que va al meollo, a los problemas que tienen ustedes, la inmigración, la vivienda, la crisis energética, el encarecimiento del coste de vida, cómo sube la cesta de la compra, cómo suben las materias primas. En fin, todo esto está redefiniendo el panorama político y está atrayendo, lógicamente, una amplia base de nuevos votantes. Ya no solo los jóvenes, que lo hablaremos más adelante en este conjunto de noticias, sino que es lógico cómo se va a producir prácticamente el sorpaso en cuanto a intención de voto. Luego de aquí a las elecciones generales, que en principio serían en 2027, habrá que ver, porque yo siempre soy muy crítica con el electorado español, porque siempre les digo que tiene una memoria corta, y es verdad que se quedan al final en cosas muy próximas y se olvidan lo que ha pasado en estos 4 años de terrible gobierno de Pedro Sánchez. Ya nos pasó en las otras elecciones, las del 23 de julio, en las que la gente, cuando se acercó a las urnas, quizás se olvidó de, por ejemplo, la manera en la que nos confinaron ilegalmente durante varios meses en nuestro país, durante la pandemia, una época en la que se cerró directamente el Congreso y se hicieron una serie de cosas que ni siquiera estaban contempladas por la ley. Pero ya ven, luego se acercaron los votantes a las urnas y se olvidaron de todo eso. De aquí a 2027, intentemos que tengan un poquito más de memoria. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, conocida como AEB, ha denunciado que el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña, encabezado por Esther Nuibó, ha vuelto a negar información tanto al órgano de transparencia como al defensor del pueblo. Según la entidad, se trata de la segunda vez que el departamento se niega a facilitar datos sobre dos cuestiones que la AEB reclama desde hace meses. Por un lado, la lengua y las condiciones en las que aprenden los alumnos con necesidades educativas especiales, que representan 1 de cada 3 estudiantes en Cataluña, y por otro, las lenguas en las que se imparte el bachillerato internacional. En sus resoluciones, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública recuerda al Departamento de Educación que, según el artículo 3.1a de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Administración catalana está obligada a cumplir las obligaciones de transparencia activa y a tramitar conforme a la ley las solicitudes de información pública.
Bueno, esto que está pasando en Cataluña específicamente habla de la lengua utilizada en los colegios de educación especial, pero lo podríamos extrapolar a muchos otros puntos, porque lo que pasa en Cataluña es que hay un auténtico boicot al español y lo podemos centrar en los colegios, en la parte educativa, o ampliar a un espectro muchísimo más grande, porque ya ha pasado a través de diferentes asociaciones que se han quejado de cómo el independentismo radical está reactivando sus campañas para intentar marginar al castellano en Cataluña. Y el problema, señores, es que hay muchas entidades que están comprando este mensaje presuntamente buenista para poner en valor, como dicen los cultos o los pijicultos de diferentes puntos, lo bueno que es el catalán en detrimento del español. Hay una campaña, de hecho, que pueden encontrar en diferentes puntos de Cataluña, difundida por la plataforma Per la Llengua, que es una entidad secesionista de lo peor que hay y que está vinculada directamente al separatismo. Esta campaña se está difundiendo en universidades y viene a proponer una guía práctica de autodefensa, ojo a la palabra, autodefensa de los derechos lingüísticos. Cuando utilizan la palabra autodefensa implica que hay una guerra, y lo cierto es que la guerra no es contra los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes, sino al contrario, los derechos lingüísticos de las personas que quieren hablar español en Cataluña, que es la lengua oficial del Estado. Si ustedes cuentan esto a cualquier persona extranjera, oiga, que es que no podemos hablar español en Cataluña, se llevan las manos a la cabeza y probablemente no lo entiendan, porque realmente es incomprensible cómo es posible que se haya empezado a ceder de esta manera a las reclamaciones de los secesionistas catalanes. El gobierno de Salvador Illa tiene un plan completo escolar que obliga a hablar catalán y lo hace tanto en las escuelas convencionales como en las escuelas de educación especial. Y el problema es que contra este plan lingüístico ejemplar, como dice el gobierno de Cataluña, que se ha impuesto en diferentes puntos, prácticamente nadie está alzando la voz. Tan solo Vox es el que pone el pie en pared contra estos desmanes en los que se les exige directamente a los docentes evitar el español en todo momento y castigar a los alumnos que hablen español en las clases o incluso en el patio, que eso ya les digo que es una cosa prácticamente vinculada a las políticas del nazismo más terrible, ¿no? En las que se fomenta la delación entre compañeros. Que te quejes, que protestes ante un profesor si ves que tu colega está hablando español, ya les digo, en sus ratos de esparcimiento, en su tiempo libre. Así que esto que les contamos de la educación especial, por desgracia, pasa también en otro tipo de colegios y en universidades, en las que los profesores se siguen quejando porque se sienten vigilados y presionados únicamente para hablar en catalán. Hay pocas entidades que se sienten respaldadas por partidos políticos, a excepción de Vox, cuando denuncian este tipo de cuestiones. Y esto realmente es algo que nos debe hacer pensar hacia qué lado se está inclinando la balanza en Cataluña. ¿Quién está ganando el partido? Sobre todo cuando hablamos de algo tan fundamental para todos los ciudadanos, que es el derecho a hablar español y que se te reconozca en este idioma en Cataluña. La disputa en torno a la evidencia científica de la llamada medicina de género se intensifica. Según ha revelado la investigadora J. Kohn, autora del estudio Censorship of Essential Debate in Gender Medicine Research, algunas de las principales revistas médicas internacionales estarían bloqueando correcciones a artículos con datos inexactos que respaldan los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores transgénero. Kohn sostiene que publicaciones de referencia como el Journal of the American Medical Association, el New England Journal of Medicine y Pediatrics mantienen en sus
sus páginas afirmaciones sin base científica sólida, especialmente aquellas que aseguran que las intervenciones médicas de transición reducen el riesgo de suicidio o presentan niveles mínimos de arrepentimiento. La investigadora subraya que la evidencia disponible es de baja o muy baja certeza, una conclusión que coincide con la alcanzada por la Cash Review del Reino Unido en 2024, que revisó exhaustivamente los estudios sobre tratamientos de afirmación de género en menores. Bueno, pues esto que les estamos contando específicamente de la censura en diferentes publicaciones científicas de tratamientos trans, ya no solo en menores, también se ha cuestionado en diferentes consultas de médicos en nuestro país. Y de hecho, tenemos que denunciar que hay muchos psicólogos, por ejemplo, que se enfrentan a expedientes, y esto es algo muy grave, en los que se les dice que directamente se les puede retirar la colegiación si dentro de su práctica hablan directamente de estos temas con, por ejemplo, menores. No se le puede decir a un menor que realmente no tiene disforia de género, sino que quizás tiene otra patología. Dense cuenta de cuán importante es que los médicos se sientan respaldados, los médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, a la hora de dar un tratamiento certero y acorde a, como les digo, esa base científica. Que directamente la ideología woke se haya centrado en influir en los profesionales para que no se digan según qué cosas, o que directamente, como les estamos diciendo, se censure en revistas médicas que tienen que optar por la excelencia, que tienen que optar directamente por contar las cosas tal y como son, acorde a lo que conocen, con esos conocimientos científicos, en vez de abogar por el buenismo de esas políticas woke, de esa ideología de género, que lo que hace es perjudicar directamente a muchas personas que tienen lo que ellos creen que es disforia de género y se someten a durísimos tratamientos trans, tratamientos hormonales, incluso en los que se termina en una mutilación. Cuestiones médicamente irreversibles. Y hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras que no pueden diagnosticar correctamente, no pueden aplicar una terapia que realmente sea beneficiosa para el paciente, influidos por esas políticas woke que están copando a algunos colegios profesionales. Y hay personas que se sienten amenazadas en nuestro país por esos colegios profesionales y prefieren derivar a los pacientes antes de enfrentarse a la pérdida de el trabajo, el prestigio, la reputación. En fin, este es un problema gravísimo al que en un momento determinado espero que algún partido político haga frente y que dejemos de abogar por estas políticas buenistas y esta ideología woke que se está colando, como ya les digo, incluso en revistas médicas prestigiosas, que evitan publicar datos que cuestionan esos tratamientos woke por miedo a un colectivo profesional que está copado por, ya les digo, esas ideologías de género.